Existe algo dentro de ti que puede cambiar el rumbo de tu vida y casi nadie te enseñó a usarlo. Yo no estoy hablando de suerte, talento o algo lejano. Estoy hablando de algo directo, práctico, que ya está en ti. Y cuando eso entra en acción, las cosas empiezan a salir bien de verdad. Tú ya tienes un arsenal interno, coraje para actuar incluso con miedo, disciplina para continuar incluso sin ganas, autocontrol para no reaccionar por impulso, paciencia para no quebrarte en medio del proceso, sabiduría para elegir mejor. Eso no es raro, eso no es especial, eso es base y ya es tuyo. El problema es simple. La mayoría de las personas no lo usa. Vive atrapada en el reflejo inmediato. Pasa algo y reaccionas, te quejas, explotas, te rindes, huyes. Todo automático, sin pausa, sin elección, sin dirección, solo repetición. Pero existe un punto que cambia todo, un espacio mínimo entre lo que pasa y lo que haces. Ese es el punto de comando. Es ahí donde tu vida cambia de dirección o continúa igual. Quien vive en automático pierde ese punto. Quien asume el control construye a partir de él. Los estoicos entendieron esto antes que todos. Epicteto salió de la esclavitud y construyó libertad interior. Marco Aurelio enfrentó guerras, pérdidas y aún así gobernó con claridad. Séneca lidió con poder, caída, aislamiento y mantuvo la mente firme. No porque fueran diferentes a ti, sino porque dominaron ese punto. Y es exactamente eso lo que vas a aprender aquí. Cómo hacer que las cosas salgan bien de verdad. No esperando el momento ideal, no contando con suerte, sino usando con precisión lo que ya tienes. Y la primera acción empieza ahora. Comenta: hoy hago que funcione. Pero entiende lo que estás haciendo cuando escribes eso. Estás interrumpiendo lo automático, estás creando un punto de decisión, marcando un límite claro donde dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Porque el cambio real no empieza cuando entiendes, empieza cuando te posicionas. Y a partir de aquí, no vas a esperar a que las cosas cambien, vas a empezar a hacer que pasen. 1. Conoce tu poder. ¿Ya notaste cómo en algunos momentos actúas de una forma y después piensas: no era eso lo que quería hacer, no era lo que querías decir, ni la forma en la que querías responder? Pero pasó, porque en ese momento no estabas en control, estabas en arrastre automático. Y ese es el punto que casi nadie ve. No se trata de lo que sabes, se trata de aquello a lo que logras acceder cuando llega la presión, porque es fácil hablar de calma cuando todo está tranquilo. Difícil es recordarla cuando alguien te provoca. Es fácil hablar de disciplina, difícil es mantenerla cuando las ganas desaparecen. Y ahí es donde la mayoría falla, no por falta de capacidad, sino por falta de presencia en el momento decisivo. Cuando reaccionas sin darte cuenta, no usas nada de lo que tienes, ni la calma, ni el control, ni la claridad. Entras en el ciclo de repetición. Pero existe un punto donde eso puede ser interrumpido, un intervalo pequeño, casi invisible entre lo que pasa y lo que haces. Ese es el punto de interrupción. Es aquí donde lo automático puede ser cortado y tu elección empieza. Es ahí donde tu poder deja de ser potencial y pasa a ser acción. Epicteto enseñaba con precisión: no son las cosas las que nos afectan, sino la forma en que reaccionamos ante ellas. Ahora, observa esto con claridad. La misma situación puede desorganizarte o fortalecerte. Una crítica puede bloquearte o entrenar tu firmeza. Un dolor puede derribarte o ampliar tu resistencia. Una provocación puede sacarte del control o enseñarte dominio. Lo que cambia no es el escenario, es la forma en la que entras en él. Y es aquí donde casi todo el mundo pierde, porque nadie te enseñó a elegir antes de reaccionar. Napoleon Hill decía algo poderoso: necesitas verte ganando antes de actuar. Y eso no es pensamiento positivo vacío, es anticipación mental.
Es prepararte antes de que llegue el momento, verte manteniendo la calma cuando seas presionado, verte disciplinado cuando aparezcan las ganas de desistir, verte firme cuando el miedo intente frenarte. Porque quien se ve reaccionando mejor, empieza a reaccionar mejor. Ahora lleva esto a tu día a día. Cuando contienes una respuesta impulsiva, estás entrenando autocontrol. Cuando haces lo que necesitas, incluso sin ganas, estás construyendo disciplina. Cuando no te dejas llevar por una emoción momentánea, estás consolidando dominio. Cada situación deja de ser problema y se convierte en entrenamiento. Cada incomodidad es una oportunidad para crecer. Y aquí está el punto que necesitas entender de una vez. Tú ya probaste que tienes fuerza, ya pasaste por días que pensaste que no ibas a aguantar, ya enfrentaste situaciones que parecían más grandes que tú y seguiste. Entonces, no es falta de fuerza, es falta de acceso. Tienes las herramientas, pero todavía no las estás usando con intención. La vida no se trata de eliminar las dificultades, se trata de dejar de actuar como alguien que olvidó que tiene poder. Entonces, haz esto hoy. En la próxima situación difícil, no reacciones de inmediato. Crea una pausa, respira y pregúntate, ¿qué versión de mí elijo usar ahora? Decide primero, ejecuta después. Ahora escribe en los comentarios, confío en mi fuerza interior. Pero no escribas por escribir, escribe como un punto de quiebre, porque en el momento en que empiezas a usar lo que ya tienes, dejas de ser llevado por las situaciones y pasas a conducir tus respuestas. Y eso es lo que empieza a disolver la inseguridad de tu mente y te coloca finalmente en la dirección correcta. 2. Mata el problema antes de que crezca. Ya te diste cuenta de que los mayores problemas de tu vida casi nunca empiezan grandes, empiezan pequeños, una frase atravesada, un retraso de 5 minutos, un mensaje que no fue respondido, algo simple, casi irrelevante. Pero lo que hace que eso crezca no es el hecho, es lo que haces con eso después. Vuelves a pensarlo, interpretas, creas hipótesis, regresas al tema, lo alimentas y cuando te das cuenta, eso que era solo una chispa se convirtió en un incendio que ocupa toda tu mente. Y aquí está el punto que cambia todo. El problema no crece solo, crece porque tú lo sostienes. Séneca lo dejó claro de forma directa. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Esa es una descripción exacta de lo que pasa en tu mente. Alguien actúa de forma extraña y tú creas una historia. Tu jefe habla poco y tú lo interpretas como rechazo. Una respuesta tarda y tú lo conviertes en desinterés. No reaccionas al hecho, reaccionas a la versión que tú creaste sobre el hecho. Y cuanto más alimentas esa versión, más real parece. La filosofía estoica enseña algo simple, pero que casi nadie practica: cortar el ciclo al inicio. Antes de que la interpretación crezca, antes de que la emoción tome el control, antes de que la mente construya un escenario completo, antes de que la rabia responda por ti, tú interrumpes. Miras eso y preguntas con honestidad: ¿esto realmente merece mi energía? ¿Esto va a importar mañana? ¿Va a importar dentro de un mes? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Y si no va a importar, entonces no tiene sentido que gastes energía como si fuera algo decisivo. Pero aquí está el error que atrapa a la mayoría de las personas. No sufren por el tamaño del problema, sufren por la incapacidad de soltar. Siguen sosteniendo algo que ya podría haber terminado. Es como agarrar una brasa pequeña con la mano. Al inicio, todavía puedes soltarla, pero si insistes en sostenerla, te quema. Y después dices que el problema era grande, no lo era. Fuiste tú quien no soltó. Entonces, sé práctico. Cuando algo te moleste esta semana y va a molestarte, no reacciones de inmediato. Detente, respira y crea una distancia entre tú y eso. No para ignorar, sino para decidir.
Pregúntate con claridad, ¿esto merece mi energía o solo está pidiendo mi reacción automática? Si no lo merece, suéltalo, de forma consciente, sin volver al tema, sin reabrirlo mentalmente, sin alimentar lo que ya debería haber terminado, porque eso es lo que construye dominio. No es eliminar problemas grandes, es no dejar que los pequeños crezcan. Quien no controla las pequeñas reacciones pierde el control en las grandes situaciones. Quien no sabe soltar la molestia leve vive sobrecargado por irritaciones constantes. Ahora entiendes el impacto de esto. No necesitas más fuerza, necesitas dejar de desperdiciar la que ya tienes. Entonces, haz esto hoy. En la próxima chispa no la alimentes, córtala al inicio y escribe en los comentarios, yo no alimento lo que me destruye. Pero escríbelo como una decisión, porque el momento en que aprendes a interrumpir el ciclo es el momento en que tu mente deja de ser un campo de incendios y empieza a ser un espacio bajo control. Y eso es lo que empieza a traer claridad de verdad. 3. Invierte energía solo en lo que multiplica. Aprendiste a confiar en tus propias herramientas. Entendiste que existe un espacio entre el estímulo y la reacción. Ahora viene el punto que realmente cambia el juego. ¿Dónde estás poniendo tu energía? Porque no basta con dejar de desperdiciar, necesitas empezar a dirigir. La energía sin dirección no construye, solo se dispersa. La mayoría de las personas no pierde la vida en grandes errores, la pierde en pequeñas elecciones repetidas, minutos desperdiciados, decisiones sin criterio, atención fragmentada. Y al final, la sensación siempre es la misma. Mucho esfuerzo, poco resultado. Marco Aurelio practicaba algo simple y brutalmente honesto: recordar que la vida se acaba. Y la pregunta que nace de eso no es filosófica, es práctica. Si hoy fuera tu último día, ¿vivirías exactamente como estás viviendo? ¿Pasarías horas distraído? ¿Entrarías en discusiones inútiles? ¿Pospondrías lo que sabes que necesitas hacer? La verdad es directa. La mayoría de las personas invierte energía en cosas que no devuelven nada, relaciones que drenan, hábitos que retrasan, distracciones que anestesian, y luego se pregunta por qué la vida no avanza. Napoleón Hill enseñaba que la claridad elimina el desperdicio. Cuando sabes exactamente lo que quieres, lo irrelevante empieza a perder espacio. Y aquí entra una decisión que mucha gente evita: priorizar. Y priorizar no es organizar mejor, es cortar. Es decir no a lo que no construye, incluso cuando es cómodo. Porque cada vez que dices sí a lo que no multiplica, estás diciendo no a lo que podría cambiar tu vida. Existe una frase antigua que resume esto con precisión: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y esto no es sobre dinero, es sobre atención. Tu tiempo es un tesoro, tu energía es un tesoro, tu enfoque es un tesoro. Y la pregunta no es si tienes estos recursos, la pregunta es, ¿estás invirtiendo o desperdiciando? Ahora lleva esto a lo concreto, divide tu vida en 3 partes: lo que drena, lo que mantiene, lo que multiplica. Lo que drena necesita ser reducido sin negociación. Lo que mantiene necesita ser preservado con disciplina. Lo que multiplica necesita convertirse en prioridad. Simple, pero no fácil, porque lo que drena normalmente es inmediato, fácil y cómodo, y lo que multiplica exige esfuerzo, consistencia y decisión, y es exactamente por eso que pocos avanzan. Ahora entiende esto con claridad. Tu vida no cambia cuando haces más, cambia cuando eliges mejor, cuando empiezas a proteger tu energía como algo valioso, dejas de entregarla a cualquier cosa. Y comienzas a dirigirla hacia lo que construye. Entonces empieza hoy, antes de aceptar algo, antes de responder, antes de gastar tu tiempo, haz una pregunta simple: ¿esto multiplica o solo ocupa? Si no multiplica, ya sabes la respuesta.
En el momento en que empiezas a invertir tu energía con intención, tu vida deja de ser una acumulación de desgaste y empieza a convertirse en un proceso de construcción, y eso es lo que hace que todo empiece a alinearse. 4. Conviértete en el maestro de las virtudes. Ahora que entendiste dónde invertir tu energía, existe un paso que casi nadie da, y es exactamente el que define en quién te conviertes con el tiempo. Porque la energía sin dirección no construye carácter, solo genera esfuerzo. Y el carácter no nace de momentos grandes, nace de la repetición. Los estoicos organizaron esto de forma simple y precisa: 4 virtudes que sostienen una vida sólida: coraje, templanza, justicia y sabiduría. Esto no es teoría, esto es estructura. Marco Aurelio decía: si existe algo mejor que la justicia, la verdad, la templanza y el coraje, que se muestre. Él no estaba intentando sonar profundo, estaba siendo directo. Todo lo que sostiene una vida fuerte pasa por estas 4 cosas. Y aquí está el error que mantiene a la mayoría de las personas en el mismo lugar. Intentan cambiar todo al mismo tiempo y no sostienen nada. Por eso esta práctica funciona. No intentas convertirte en otra persona. Eliges una virtud y la vives de verdad. Durante una semana vives una dirección por completo. Ese es el poder que la psicología moderna llama autosugestión, no como repetición vacía, sino como anticipación mental. No solo repites, te ves actuando, y eso cambia la forma en la que respondes cuando llega el momento. Ahora vamos a volver esto concreto: Semana del Coraje. El coraje no es vivir sin miedo, es actuar a pesar de la inseguridad, es levantarte cuando quieres quedarte, es decir, lo que necesita ser dicho cuando sería más fácil evitarlo, es actuar incluso con duda. Durante esa semana, cada vez que aparezca el miedo, no discutes con él, actúas, haces la llamada que estás posponiendo, tienes la conversación que estás evitando, tomas la decisión que estás aplazando. Porque el coraje no se entiende, se practica. La siguiente semana vive la semana de la justicia. La justicia para los estoicos no es discurso, es estándar, es hacer lo correcto cuando nadie está mirando, es mantener la integridad cuando no existe consecuencia externa. Es tratar a quien no puede ofrecerte nada con el mismo respeto que le das a quien tiene poder. Y eso parece pequeño, pero no lo es, porque cada pequeña concesión que haces en contra de lo correcto debilita quién eres, y cada acción correcta, incluso invisible, fortalece tu base. Semana de la sabiduría. La sabiduría no es saber mucho, es saber cuándo actuar y cuándo detenerse, es escuchar más de lo que hablas, es observar antes de reaccionar, es aprender de lo que ya pasó en lugar de repetir el error. Durante esa semana, antes de cualquier respuesta, creas un filtro simple: esto es necesario, esto mejora algo, esto construye o solo descarga. Y si no construye, no lo dices, porque muchas veces el control no está en lo que dices, está en lo que eliges no decir. Semana de la templanza. Los estoicos describían la templanza como dominio, es decidir el límite antes de que el impulso intente decidir por ti, es detenerte antes del exceso, es controlar antes de perder el control, es saber cuándo apagar, cuándo parar, cuándo reducir. Elige un punto de tu vida donde haya exceso. Puede ser comida, puede ser el celular, puede ser el trabajo, puede ser cualquier cosa que te empuje más allá de lo necesario. Y durante esa semana estableces un límite y lo respetas. Sin negociación interna, sin descuidarte, porque cada vez que rompes un límite que tú mismo creaste, debilitas tu propia autoridad, pero lo contrario también funciona. Cada vez que lo sostienes, te fortaleces. Ahora entiende lo que está pasando aquí. No estás intentando mejorar poco a poco, estás entrenando la base que sostiene cualquier mejora. La virtud no aparece de repente, se construye cada día,
en cada elección que practicas con intención. Dejas de actuar por impulso y empiezas a actuar por principio, y eso cambia todo. Entonces, empieza simple, elige una virtud, solo una, y vívela de verdad durante los próximos 7 días, sin hablar mucho, sin anunciar, sin intentar parecer, solo practicando. Para los estoicos era claro, en el momento en que empiezas a vivir por principios y no por reacción, dejas de depender de la motivación y empiezas a construir algo estable, y eso es lo que, con el tiempo, transforma no solo lo que haces, sino quién eres. 5. Haz una auditoría diaria de tu mente. Ya terminaste un día completamente cansado, pero sin saber exactamente por qué. Hiciste cosas, respondiste mensajes, resolviste problemas, te moviste todo el día, pero al final queda esa sensación de que no avanzaste. Esto no es falta de esfuerzo, es falta de dirección consciente. Porque cuando vives en automático, incluso actúas, pero no construyes, reaccionas todo el día, pero no corriges nada. Y el problema es que, sin darte cuenta, empiezas a repetir los mismos errores, los mismos impulsos, las mismas decisiones débiles, solo que en días diferentes. Es como correr en una caminadora creyendo que estás avanzando. Y aquí es donde entra una práctica que cambia completamente este patrón. Séneca hacía algo simple, pero extremadamente preciso. Al final de cada día, se detenía en silencio y hacía un examen directo de su propia mente. Sin justificaciones, sin autoengaños, sin intentar parecer mejor de lo que fue, se preguntaba, ¿dónde fallé hoy? ¿Dónde actué bien? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Notas el nivel de esto? No es una reflexión genérica, es un ajuste de rumbo. Porque quien no revisa su propio comportamiento, lo repite. Y este es el punto que casi nadie enfrenta. No mejoras solo viviendo, mejoras corrigiendo. Si no te detienes a observar cómo actuaste, tus decisiones siguen siendo guiadas por el mismo patrón de siempre. La misma impaciencia, la misma inseguridad, el mismo impulso. Ahora piensa con claridad. ¿Cuántas veces reaccionaste mal hoy y ni siquiera te diste cuenta? ¿Cuántas decisiones fueron tomadas por impulso? ¿Cuántas veces sabías lo que debías hacer y no lo hiciste? Si no miras esto, mañana haces lo mismo. Y después de un tiempo, esto deja de ser un error aislado y se convierte en identidad. Pero cuando creas el hábito de revisar tu día, algo empieza a cambiar. Empiezas a ver patrones, te das cuenta dónde te traicionas, dónde te saboteas, dónde pierdes el control. Y a partir de eso, ganas algo que la mayoría de las personas nunca construye, conciencia práctica. Y la conciencia cambia el comportamiento, porque cuando ves con claridad, se vuelve más difícil repetir en automático. Entonces, haz esto hoy. Pero hazlo de la forma correcta. Al final del día, sin distracciones, sin pantalla, sin escape, detente y pregúntate, ¿dónde me comporté por debajo de lo que sé que puedo ser? ¿Dónde fui firme? ¿Qué necesito ajustar mañana? Sin culparte, pero tampoco sin justificarte, porque este momento no es para sentirte bien, es para alinearte. Y aquí está el punto de quiebre. Quien vive sin revisar, acumula error. Quien revisa todos los días, construye dirección. Porque en el momento en que empiezas a enfrentar tu propio comportamiento con claridad, dejas de vivir en automático y empiezas a evolucionar con intención. 6. Libérate de las cadenas invisibles. ¿Ya cargaste algo durante tanto tiempo que dejaste de notar el peso? No hablo de algo físico, sino de un resentimiento que no sueltas, de un hábito que sabes que te destruye, de una necesidad de sentirte validado, de recibir reconocimiento, de una idea antigua sobre quién eres que ya no tiene sentido. No lo ves, pero eso te está reteniendo. Son cadenas invisibles.
Y lo más peligroso es esto. No sientes que estás atrapado, sientes que así es. Séneca decía, no es el hombre que tiene poco, sino el que desea más, el que es pobre. Y aquí está el punto que casi nadie entiende. No se trata de lo que tienes, se trata de lo que no puedes soltar. Porque todo aquello que no puedes soltar empieza a controlarte. Crees que estás eligiendo, pero estás reaccionando a una dependencia. Piensa con honestidad. ¿Necesitas la aprobación de los demás para sentirte bien? ¿Necesitas revisar el celular todo el tiempo? ¿Necesitas tener la razón en cada discusión? ¿Necesitas mantener algo o a alguien, incluso sabiendo que ya te desgasta? Esto no es preferencia, esto es dependencia. Y la dependencia siempre cobra libertad. El desapego no es frialdad. El desapego no es abandonar todo. El desapego es no ser dominado por nada. Es poder tener sin necesitar. Es poder querer sin desesperarte. Es poder amar sin perderte. Porque cuando necesitas demasiado, ya perdiste el control. Pero no rompes estas cadenas pensando en ellas. Las rompes eligiendo diferente en el momento en que aparecen. Ahí es donde cambia el juego, en la vida real. Hoy, elige una cosa, solo una. Puede ser el impulso de tomar el celular sin motivo, puede ser la necesidad de responder todo de inmediato, puede ser el impulso de demostrar que tienes la razón, puede ser esa autocrítica que no se detiene. Durante una semana, cada vez que esto aparezca, no reaccionas por impulso, haces una pausa, respiras y eliges no apegarte. No porque sea fácil, sino porque decidiste no ser controlado. Y aquí está el punto más importante de todos. Lo que no puedes soltar, te posee, y mientras eso sea verdad, no estás al mando. La libertad no es hacer lo que quieres. La libertad es no estar obligado a hacer lo que el impulso manda. Ahora imagina tu vida sin esas cadenas, sin depender de la opinión de los demás, sin reaccionar a cualquier emoción, sin cargar cosas que ya deberían haber sido dejadas atrás. Eso no es ligereza emocional, eso es poder. Porque cuando sueltas lo que te ata, creas espacio. 7. Atraviesa el miedo, tu vida te necesita al otro lado. Existe una parte dentro de ti que no debería ser frágil. No porque la vida sea fácil, sino justamente porque no lo es. Los estoicos llamaban a esto la ciudadela interior, un espacio que no depende de lo que ocurre afuera. No oscila con la opinión, no se deshace con la presión. Un lugar construido, no dado. Marco Aurelio escribía para sí mismo como un recordatorio constante: cuida tu mente, porque es en ella donde todo se decide, y ese es el punto que casi nadie toma en serio. La mayoría intenta fortalecerse por fuera, ajustando el comportamiento, evitando situaciones, buscando seguridad en el entorno, pero sigue siendo vulnerable, porque por dentro todavía no existe estructura. Y cuando el miedo aparece, esa falta de estructura se vuelve evidente. El miedo no te rompe. Expone lo que aún no ha sido construido. Muestra dónde dudas, dónde vacilas, dónde todavía no confías en ti mismo. Y en lugar de ver eso como debilidad, necesitas verlo como dirección. Porque atravesar el miedo no es un acto aislado de valentía, es un proceso de construcción interna. Cada vez que te mantienes firme en una situación incómoda, estás poniendo un ladrillo en esa ciudadela. Cada vez que sostienes una decisión incluso con duda, estás reforzando la base. Cada vez que no te abandonas a mitad de camino, estás haciendo que esa estructura sea más sólida. Y eso ocurre cada vez que contienes una respuesta, que sostienes una actitud difícil, que tomas una decisión que cambia tu vida para mejor. Así es como se forma la fuerza. Epicteto enseñaba que el entrenamiento no está en el discurso, está en la práctica diaria, en la forma como respondes a lo que ocurre. Es esa idea aplicada en la vida real la que desarrolla tu confianza, porque la inseguridad no es un rasgo fijo,
es la consecuencia de decisiones que no sostienes, de acciones que evitas, de versiones de ti mismo que no asumes. Y cada vez que retrocedes ante lo que sabes que necesitas hacer, refuerzas esa inestabilidad. Pero lo contrario también es cierto. Cuando atraviesas, incluso sin certeza, incluso sin control total, algo empieza a reorganizarse dentro de ti. Empiezas a confiar no porque todo salió bien, sino porque te mantuviste firme. Y eso cambia la forma como te ves. El miedo sigue existiendo, pero deja de mandar. Y ese es el punto. La ciudadela interior no elimina el miedo, impide que decida por ti. Ahora piensa con claridad. ¿Qué estás evitando hoy? No de forma abstracta, sino concreta. Asumir un proyecto más grande en el trabajo, dedicar más tiempo a tus hijos, tener una conversación más profunda. Eso no está quieto, eso está acumulando peso, y mientras no atraviesas, sigue ocupando espacio dentro de ti. Entonces empieza de forma simple, pero directa, elige una de esas cosas y atraviesa. Sin esperar confianza completa, sin esperar certeza absoluta, atraviesa como quien decide construir algo dentro de sí mismo. Al empezar a actuar así, dejas de depender de lo que ocurre afuera y empiezas a apoyarte en lo que construiste dentro. Y eso es lo que reduce la inseguridad de forma real, no por motivación, sino por estructura. Si llegaste hasta aquí, entonces ya entendiste algo que mucha gente pasa toda la vida ignorando. Hacer que las cosas salgan bien no empieza intentando controlar todo a tu alrededor. Empieza aprendiendo a gobernar lo que ocurre dentro de ti. Aprendiste que existe un espacio entre lo que ocurre y tu respuesta, y que es en ese espacio donde tu vida cambia de dirección. Aprendiste que los problemas pequeños crecen cuando los alimentas, que la energía desperdiciada se convierte en cansancio, que la virtud no es discurso, es práctica diaria, que una mente sin revisión repite los mismos errores, que todo aquello que no puedes soltar empieza a poseerte y que el miedo solo pierde fuerza cuando lo atraviesas. Al final, la vida no empieza a salir bien cuando todo se vuelve fácil. Empieza a salir bien cuando dejas de abandonarte frente a lo difícil, cuando eliges antes de reaccionar, cuando cortas antes de acumular, cuando diriges antes de desperdiciar, cuando revisas antes de repetir, cuando sueltas antes de ser arrastrado, cuando atraviesas antes de que el miedo decida por ti. Ese es el punto central. No necesitas esperar una nueva vida para actuar diferente. Necesitas actuar diferente para construir una nueva vida. Entonces, guarda esto. El mundo puede seguir siendo inestable, las personas pueden seguir siendo difíciles, los problemas pueden seguir apareciendo, pero si tu mente está al mando, dejas de ser empujado por los acontecimientos y empiezas a conducir tu propio camino. Porque las cosas no salen bien solo cuando todo ocurre como querías. Las cosas empiezan a salir bien cuando dejas de depender del resultado y empiezas a sostener quién eres, independientemente de lo que ocurra. Comparte este video con quien también necesita escuchar estas palabras. Dale like, suscríbete al canal, sigue evolucionando, sigue caminando, sigue prosperando. Gracias por ver.